este quinto tema del curso aprenderemos a utilizar las principales herramientas de geoprocesamiento, comenzando por las que aparecen en el propio menú de Geoprocessing dentro de ArcMap y que suelen ser comunes a todos los sistemas de información geográfica. Después, veremos algunas de las más utilizadas dentro del extenso catálogo de ArcToolbox. Y para terminar, veremos algunos ejemplos de análisis espacial, como la generación de cartografía a partir de curvas de nivel. Podríamos definir el geoprocesamiento en los SIG como una serie de análisis basados en la realización de operaciones geométricas y o de cálculos a partir de la información geográfica contenida. De este modo, el conjunto de procedimientos que aglutinamos en geoprocesamiento establecen relaciones y análisis entre varias capas, que generalmente son de tipo shapefile. Por regla general, estos procesos se realizan mediante el análisis de dos capas, aunque en algún caso se trabaja con una sola, mientras que en otros existe la posibilidad incluso de utilizar más de dos a la vez. La mayor parte de las herramientas que a continuación vamos a estudiar están al alcance de cualquier usuario de un SIG, tanto en ArcMap como en otros programas gratuitos, y conviene habituarse a su utilización, puesto que el geoprocesamiento es parte esencial en el trabajo diario con información cartográfica. Buffer o zona de influencia. Se trata de una herramienta sencilla, incluida dentro del grupo de herramientas utilizadas para el análisis de proximidad. Es una de las herramientas más comunes y utilizadas en los SIG, ya que permite obtener nueva información para determinar, por ejemplo, qué elementos geográficos se encuentran dentro de un área de influencia determinada. Así, esta herramienta nos permitiría establecer, por ejemplo, un perímetro de protección en el cauce de un río o sobre unos puntos de agua. Esta herramienta funciona a partir de un elemento vectorial, creando una nueva capa que incluye dicho elemento en una zona de influencia y cuyo radio es el indicado en la herramienta de análisis. Un buffer puede realizarse sobre cualquier tipo de capa vectorial, ya sean puntos, líneas o polígonos. Además, podemos generar buffers independientes para cada elemento de dicha capa o bien combinarlos de forma que todos ellos generen un único polígono, en función de que seleccionemos alguna opción para disolver el resultado o no. Veamos con un ejemplo el uso de la herramienta Buffer. Supongamos que tenemos una red fluvial en un municipio y queremos delimitar una banda de protección de dichos cauces. Supongamos, por ejemplo, que la legislación vigente nos obliga a delimitar al menos un ancho de 15 metros. Pues bien, es aquí donde entra este tipo de herramienta como el Buffer. Veamos cómo podemos hacerlo. Cargaremos el archivo correspondiente a la red fluvial y en el menú Geoprocessing cargaremos la aplicación Buffer. En este caso especificaremos como entrada la capa de red fluvial, especificamos el nombre de salida aquí debemos introducir la unidad lineal que, como hemos dicho, era de 15 metros. Y luego debemos tener en cuenta estos otros elementos de manera opcional. El primero de ellos lo que nos permite es determinar si queremos que el buffer se realice a izquierda y derecha o en los dos lados del elemento gráfico. En este caso con los ríos. Pues como nos interesa que el buffer se haga a los dos lados, lo dejamos como full. En cuanto a este es el final, en los extremos de, por ejemplo, las líneas, debemos determinar si queremos que ese final del buffer se genere como un arco, manteniendo la misma distancia que hemos delimitado de manera que queda como una semicircunferencia, o si queremos que termine de forma plana, en recto justo donde termina el elemento gráfico. Y esta última opción que tenemos aquí lo que nos permite es, si queremos disolver todos los polígonos que se generan con el buffer en un único polígono final, que sería con la opción de Dissolve All, o si queremos que cada uno de los pequeños trozos o elementos que vamos a analizar con esta herramienta tenga su propio individual buffer, de manera que elegiríamos la opción None, o incluso hay una opción intermedia en la que podemos disolver o fusionar los buffers de aquellos elementos que tengan algún valor en común, de alguno de estas listas de campos. Así, por ejemplo, si sabemos los nombres de los ríos y queremos que cada pequeño tramo de un mismo río que tiene el mismo nombre aparezcan juntos en un único polígono resultante de este buffer, elegiríamos la opción lista y el campo de nombre.
En nuestro caso, como lo que nos interesa es generar un buffer para todo, lo que vamos a hacer es la opción All. De esta manera se disolverá el buffer generado y tendremos un único buffer resultante. Y pulsamos OK. Listo, ya se habría generado así nuestro buffer de 15 metros a cada lado de uno de los ejes fluviales que teníamos en el mapa de entrada. Comprobaremos cómo en los extremos efectivamente la punta es redonda, tal y como hemos escogido. La otra opción lo que permite es que esto se corte así, por aquí en recto. Y si abrimos la tabla de atributos, comprobamos que efectivamente, tal y como habíamos especificado para que se disuelvan todos los buffers generados en un único elemento. Clip o cortar. Esta herramienta se utiliza para conocer los elementos geográficos, bien de tipo puntual, lineal o poligonal, que se encuentran dentro de unos límites que establecemos mediante una capa poligonal de corte. Por ello, se emplea esta herramienta para, por ejemplo, obtener las unidades de vegetación, la geología o qué zonas de un espacio natural protegido se encuentran dentro de un ámbito de estudio o en un límite municipal, descartando la restante información que queda fuera de los límites que nos interesan. Veamos entonces el uso de la herramienta Clip para, por ejemplo, obtener el mapa de vegetación dentro de los límites de un ámbito del proyecto. Para ello, cargaremos como base la capa del mapa de vegetación, sobre esta el ámbito del proyecto, y puesto que queremos recortar el mapa de vegetación con este polígono, echaremos mano de la herramienta Clip. Como Input Feature elegiremos la vegetación, como Clip Features o elementos que van a cortar elegimos el ámbito del proyecto, definimos un nombre y pulsamos OK. Si desactivamos la visualización de estas dos capas, podemos ver cómo efectivamente hemos obtenido el mapa de vegetación del ámbito de nuestro proyecto. Ahora, por ejemplo, podríamos asignar una simbología en función de las unidades de vegetación disponibles y ya estaría. Intersect o intersección. Con una operación de intersección conseguimos que a partir de dos o más capas los elementos de la capa de entrada sean cortados por otra capa superpuesta o capa de intersección, produciéndose el corte por la zona en la que ambas capas se solapan. El resultado es una nueva capa que abarca la zona común a ambas capas y que contiene en su tabla de atributos la información de las dos capas utilizadas. Así, esta herramienta permite, por ejemplo, cruzar dos capas temáticas diferentes, como podrían ser un mapa de vegetación y otro de límites municipales, de tal manera que obtenemos como resultado un nuevo mapa de vegetación cortado por dichos límites, al mismo tiempo que nos permite disponer en la tabla de atributos de la información para cada uno de los polígonos con respecto a la vegetación y al municipio al que corresponde. Como vemos, este geoproceso es muy similar al de clip o corte en cuanto al resultado geométrico, pero se diferencia en el resultado con respecto a la tabla de atributos. Pasemos a ver ahora un ejemplo de la herramienta Intersect. En este caso, a diferencia de la herramienta que hemos visto anteriormente, la de clip o recortar, en esta lo que nos interesaría sería agregar información de una segunda capa a la primera. En este caso, vamos a cargar, por ejemplo, de nuevo el mapa de vegetación de nuestra zona, pero supongamos que tenemos un nuevo proyecto en lugar de un ámbito simple que dispone de una zonificación. Veamos esta zonificación en la tabla de atributos de este elemento. Vemos como efectivamente hay 4 zonas con 3 usos diferentes, en las que se van a realizar movimientos de excavaciones, restauración ambiental o vigilancia ambiental. Pues bueno, supongamos que queremos obtener el mapa de vegetación de cada una de estas zonas.
En lugar de hacer un clip para cada uno de estos polígonos, para eso existe la herramienta Intersect, que nos permitirá intersectar, juntar solapando estas dos capas de información para obtener aquel elemento común a ambos con la información de los dos. Veamos cómo se hace. Abrimos Intersect, elegimos vegetación y zonificación proyectos. Damos un nombre al resultado. Y pulsamos OK. Como vemos, se nos ha generado un mapa de vegetación muy similar al resultado que habíamos obtenido antes con Clip, pero en este caso vemos que internamente tenemos también la delimitación de las zonas que estaban en la capa de zonificación de proyecto. Y al mismo tiempo, si comparamos las tablas de atributo de la capa vegetación con la de vegetación zonas, vemos cómo está incluido las columnas de esta capa de zonificación proyecto y de esta manera podríamos saber exactamente cada una de estas zonas de actuación qué unidades de vegetación tiene. Unión. La unión de dos capas combina los elementos de una capa poligonal de entrada con los polígonos de una segunda capa superpuesta a la primera. El resultado es una capa resultante de la unión geométrica de las entidades de entrada. Indicar que con esta herramienta no se generan registros duplicados por solapamiento, sino que únicamente se generan nuevos límites vectoriales que muestran la combinación de atributos de las capas después de la superposición sufrida una con respecto a la otra. Es útil emplear esta herramienta cuando necesitamos conocer las diferentes combinaciones entre dos diferentes capas temáticas, como por ejemplo si combinamos los usos del suelo y las unidades geomorfológicas que se dan en una zona de estudio. Veamos con un ejemplo el uso del geoproceso de unión. En este caso vamos a unir información geotécnica y sobre los usos del suelo. Para ello cargaremos las dos capas de información, como hemos dicho, usos del suelo y geotecnia. En este caso los límites de las dos capas son similares, puesto que se han recortado con la misma plantilla. Pero esta herramienta permite la unión de capas en las que no coincidan los ámbitos. Es decir, esta capa geotécnica podría, por ejemplo, empezar aquí y seguir por este lado. Y al realizar la unión con los usos del suelo, tendríamos el resultado sería un polígono por esta zona que contendría en este caso únicamente la información del geotécnico, puesto que los usos del suelo en esta zona no tienen nada. Pues bien, vamos al menú Geoprocessing, abrimos Unión, cargamos los dos archivos que queremos unir, elegimos un archivo de salida y pulsamos OK. Ya vemos que el resultado tiene, digamos, los límites de todos los elementos de las dos capas de entrada. Así vemos los polígonos correspondientes a los usos del suelo, pero también otros que corresponden a los problemas geotécnicos, a la capa de información geotécnica que hemos cargado. Es decir, hemos obtenido un resultado final que contiene la información de las dos capas utilizadas. Tal y como podemos comprobar si abrimos la tabla de atributos de esta nueva capa. Aquí estaría la información correspondiente a los usos del suelo y al final la información con condiciones geotécnicas y los problemas.